bienvenidos a este nuevo episodio del podcast donde hablamos de temas de infertilidad. Hoy vamos a hablar de un tema un poco controvertido, un tabú y algunas veces dejado de segundo plano, que es infertilidad masculina. Para eso tenemos un súper invitado, un gran amigo, el doctor Fernando Gil. Gracias, Fer, por venir. Gracias a ti, ya sabes, amigo, con mucho gusto. Bueno. Para mí un placer estar aquí platicando. Gracias. Fer, cuéntanos, ¿qué siente ver a los Pumas y no al Toluca? Oye, Pues, muy bien, desde niño. Desde niño. Aquí en episodios anteriores hemos hablado de cómo el estilo de vida, cómo la alimentación afecta temas hormonales y eso afecta la espermatogénesis. Pero hay otros factores, como puede ser malformaciones, como puede ser alguna patología en el sistema, en el aparato genital, que nos impide poder tener una fertilidad adecuada. Como cuáles patologías son las que tú ves de manera más frecuente que pueden causar infertilidad. Bueno, mira, Gus, el tema de infertilidad es un tema bastante complejo, ¿no? Sobre Muy todo amplio. porque es muy amplio. Cuando llega un paciente al consultorio por un tema de infertilidad, es un tema muy controversial porque además de que es amplio, sabes perfectamente en ese momento que necesitas investigación. Y hablar de infertilidad a un paciente que viene, pues por lo menos de más de un año buscando un embarazo y que ya trae temas atrasados con la pareja, con el trabajo, con muchas cosas, se mezclan, todas esas partes se mezclan y ya llega un paciente muy complejo, ¿no? Exacto, es una cuestión multifactorial. Exacto, cuando sabes que tienes que investigar a un paciente, que lo tienes que someter a un periodo de investigación y que el paciente llega con una respuesta inmediata, que quiere una respuesta inmediata, sí. Es algo bien difícil, ¿no? Entonces, primero lo que yo hago es, pues, tratar de darle confianza al paciente, porque eso es lo que busca, ¿no? Teniendo en cuenta que la infertilidad masculina representa el 35% de la infertilidad global del 100%. El 30% es por la parte femenina, el 15% a otras causas, ¿no? Pero el resto no sabemos a qué es. Yo creo que esa es la parte más compleja y es lo más difícil de explicar nosotros como médicos, por la parte científica, etcétera, ¿no? Tocar ese punto con los pacientes es algo muy difícil porque decirle no sé. Hay un 15% de posibilidades de que no sabemos qué es. La famosa infertilidad de origen inexplicable. Exacto. Sí. Entonces es cuando el paciente dice, bueno, nosotros como médicos sabemos perfectamente que es un tema difícil. Sí. Y sabemos que el 15% no hay una causa real, ¿no? O sea, que puede ser mil cosas también, que hoy en día no sabemos. Digo, hacemos todo el protocolo de estudio, ¿no? Pero es que muchas veces los hombres, al ver que no pueden lograr un embarazo, pues, con su pareja, no acuden directamente con un biólogo de la reproducción, acuden con el urólogo, ¿no? Y perdóname que te interrumpa, pero llegan después de que ya se investigó a la parte femenina, ¿no? Sí, exacto, porque es algo que la mayoría de las parejas dejan al final, ¿no? O sea, lo dejan pasar porque existe todavía la idea muy machista de decir, no, yo soy hombre, yo sí puedo, ¿no? Ni modo que no, pero en realidad, pues, la realidad es otra, ¿no? Digo, en las parejas que yo veo, yo creo que el factor masculino alterado, no como causa única, pero alterado, más del 90% de los casos, claro, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, damos algunos tratamientos, pero también encontramos situaciones como varicocele, como quistes de epidídimo, problemas de disfunción eréctil, que también son problemas de fertilidad, y toda esa parte, es la parte que tú ves. Sí. Digo, ahí como zapato a tus zapatos, ¿no? Yo no voy a estar tratando eso, pero ¿qué otras patologías crees tú que si se identifican desde antes, tal vez no por un tema de fertilidad, pero que un paciente va a una revisión con el urólogo y le dice, oye, es que tengo estas molestias y encuentras una patología, oye, ten cuidado porque esto te puede causar infertilidad? Mira, después de que ya llega el paciente, que le das cierta confianza y que le empiezas a explicar, obviamente, algo fundamental para empezar a investigar a tu paciente es la exploración clínica. Ya que exploras a tu paciente, puedes determinar, o bueno, más bien la infertilidad masculina la podemos dividir en dos, como en grandes rasgos, ¿no? Obstructiva, y la parte no obstructiva es todas esas enfermedades que pueden ser genéticas, hormonales, metabólicas, de alimentación, como bien lo dijiste al principio. Todas esas causas que no son anatómicas, que eso creo yo que es lo más fácil de resolver.
¿no? Son obstructivas, pues bueno, sabemos cuál es la causa, ¿no? Puede ser un quiste, puede ser un varicocele, puede ser un quiste prostático, una agenesia de los conductos deferentes, ¿no? Entonces, cuando ya esa es la parte más fácil para nosotros los urólogos, bueno, ya podemos decir, ¿sabes qué? Es esto. Pero, lo operas y listo, ¿no? O sea, un quiste de piri, ¿qué te puedo decir? A lo mejor un 60-70% de los hombres pueden llegar a tener un quiste de epididimo. Y no les causa problema. No les causa ningún problema. Y como yo les digo a los pacientes, ¿no? O sea, la mayor parte de los pacientes referidos que llegan a mi consultorio son por varicocele, ¿no? Y llegan, doctor, aquí están mis estudios, tengo un varicocele, necesito que me opere porque quiero embarazar a mi esposa. Es un tema también controvertido porque no todos los varicoceles se operan. Claro. No todos causan infertilidad. Cuando les digo, oye, tengo pacientes con varicocele grado 3 y con 5 hijos. Que se parecen al vecino. Ajá. Y tengo pacientes que no tienen varicocele. Y no tienen hijos. Sí, igual, aquí, el nivel es muy... Pues sí, grado 3 o 4 son, digo, generalmente los que se operan, ¿no? ¿O no? Sí, mira, ahí es algo que en la escuela que yo tengo, yo no opero pacientes con varicocele más que los grado 3, porque la causa de tener un varicocele que está asociado a infertilidad es el aumento de la temperatura. ¿Tú sabes para que quede claro, el varicocele es una dilatación de todas las venas que están alrededor del testículo, ¿no? Sí, es varices. Varices en un tema, en una palabra coloquial que todos podemos entender, son varices en el testículo. Son una dilatación o es un agranamiento de los vasos sanguíneos, de las venas del testículo, que son las que regresan la sangre a la circulación general. Se acumula esa cantidad de sangre, aumentan la temperatura del testículo y eso es tóxico. Otro, la transferrina, ¿no? La cantidad de sangre que se queda ahí es tóxica y eso condiciona alteraciones en la morfología, en el tamaño del testículo, en la forma del esperma, en la movilidad del esperma. Son los únicos que de entrada yo digo hay que operarse. Grado 3. Grado 3. Pero a todos los pacientes con varicoceles yo los someto a un estudio que es un espermograma, ¿no? Para ver... Sí o sí, ¿no? Exacto, porque hay algo que es bien importante y no nada más en estos temas. Las cirugías tienen una indicación. Sí, no es nada más operar por operar. Claro, ¿no? Tienes un varicocele, pero pásale de una vez. ¿No? Sí. Es más bien, si hay una causa específica, hay que hacer algo. Que esté bien indicado, pues. Claro, aquí entra la parte ética de cada médico y dentro de todos los alumnos que he tenido, la escuela que yo he manejado, pues siempre les digo, si hay una indicación hay que operarse, ¿no? Podemos ver las letras del coche, ¿no? Pero, claro, entonces los pacientes que tienen una afectación condicionada por un varicocele, vamos a corregirlo y ese aumenta por lo menos un 15% el pronóstico de que quede embarazada. Aquí en temas de fertilidad todo cuenta, pues todo suma. 15% es muchísimo. Sí, es mucho. Hablando que el 35% es masculino, es muchísimo. Y mencionabas otro tema, el tema de quistes prostáticos. Sí, dentro de las cosas más comunes, aparte del varicocele, es el quiste epidídimo, de próstata. Es obstructivo, pero es un quiste puede ir creciendo. Y en el utrículo, la próstata es una glándula en donde es atravesada por la uretra. En la parte central la atraviesa la uretra es el conducto por donde sale la orina. Pero en la glándula prostática llegan los conductos deferentes y los conductos de las vesículas seminales. Llegan a un espacio que se llama el utrículo, es una salida de esos conductos y cuando hay un quiste de la glándula prostática obstruye esos conductos, no el quiste obstruye esa parte y no puede eyacular, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que hacer un estudio, el estudio es invasivo, un ultrasonido transrectal. Okay. Para ver dónde se puede, cuando son muy grandes se puede ver un ultrasonido suprapúbico, con ese podemos ver un quiste, identificar un quiste. Pero si ya queremos hacer una intervención específica, pues hacemos un ultrasonido transrectal, medimos el diámetro del quiste y podemos hacer una intervención. Algo que lo puedes quitar y eso puede aumentar el pronóstico. Tiene como una vasectomía, digamos. Y he tenido pacientes ya grandes. Porque hay que recordar algo, que la glándula prostática empieza a crecer a partir de los 35 años. Obviamente encontrar un quiste de epidídimo en pacientes jóvenes, pues es algo genético.
es más común en pacientes mayores. Sí, 35, 40 años, incluso 50 años. Digo que no es, bueno, que es una gran parte de la población que busca el embarazo. Claro, pero ese es un tema que te decía no obstructivo, pero Sí. obstructivo, pero cuando no es obstructivo, ahí sí, Sí, hay que investigar, sacar el pizarrón y Sí. empezar a descartar cosa por cosa, ¿no? Sí, desde hipotálamo, hipófisis, testículo, todo. No, tienes que preguntar desde Sí. a las cuántas semanas nació. Sí. Tuvo, ¿no? Si Casi, respiró, casi, si no sí. respiró. Sí, En todas el esas kinder le cosas. hacían, ¿no? Ándale, ya sabes, no sé si seguramente el público ha escuchado que, es que me dio las paperas, ¿no? Ya sabes. Sí, la infección de Las papel. parotiditis, ¿no? Las parotiditis, pues es un proceso inflamatorio que te puede condicionar un aumento de la temperatura corporal y no nada más la parotiditis, cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Una fiebre, una enfermedad viral, ¿no? Pero generalmente la parotiditis que está asociado a una enfermedad viral puede condicionar una afectación directa en la gónada, en el testículo, y eso puede condicionar anticuerpos En contra de los espermatozoides. antiespermatozoides. Y otra cosa, he visto, bueno, yo he tenido pacientes con antecedentes traumáticos, es decir, golpes. Me dice, oye, es que de chiquito me pateó un caballo, o me caí en la moto y caí horcajadas, ¿no? Y hacen inflamación, y eso, ¿qué condiciona? ¿Qué les puede afectar? La afectación directa, la respuesta correcta es, seguramente pudo existir una ruptura de la capa que cubre el testículo, ¿no? Y cuando hay una ruptura de esa capa, empiezas a generar un proceso inflamatorio, sangra el testículo y genera anticuerpos contra el esperma. Y eso vas a tener, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer dentro de toda la investigación? Es buscar anticuerpos contra el esperma, que le esté condicionando. ¿Y eso se corrige? O sea, en caso de que hubiera anticuerpos, Se puede corregir. biopsia ¿no? testicular, o qué sea. Sí, no es como, dame una pastilla para que tenga anticuerpos, no, porque eso ya los tiene, pero sí puedes hacer una biopsia testicular. Okay. ¿Con qué intención? Hay que recordar que en el testículo se producen las células, las espermatogonias, son las células que finalmente se van a desarrollar y se van a convertir en un esperma, ¿no? Entonces, cuando hacemos una biopsia testicular, la intención es obtener esas células, Ya. ¿no? Que nos dice el ginecólogo, el biólogo de la reproducción. Ver, necesito unas células, aunque sea una. Entonces, en la experiencia que tengo de las biopsias testiculares que hemos hecho, a mí en lo particular, hay que analizar el caso, ¿no? Obviamente. Pero los casos que son bien complejos, ya sabes, 0 espermas, FSH elevadísimo, ¿no? El kit completo. Yo prefiero tomar una biopsia de la parte central, de la parte más allegada al hilio del testículo. El hilio es donde llega la arteria, donde llega más nutrición, donde creo yo que puedo encontrar, y he encontrado células, aunque sean muy pequeñas, pero he encontrado, y ya tienen una oportunidad. Eso es lo que les llega los nutrientes primero. Exacto, es abrir el testículo. Muchos, bueno, incluso cuando hacemos la biopsia por aspiración, las células más superficiales son las que encontramos, pero aquí me gusta separar el tejido, el parénquima testicular, para llegar a la parte más profunda, tomar la biopsia. Okay. Claro, los riesgos, sangrado, etcétera, ¿no? Se oye muy doloroso aparte. Lo dices tan fácil, no, sí, abro el testículo, bueno. Sí, me imagino que son como 6 meses de incapacidad después de eso. Muchos se toman como 2 años, ¿no? Pero no, yo creo que cuando se logra un embarazo se olvida totalmente eso, ¿no? Y someterte a un procedimiento quirúrgico, seas hombre, seas mujer, pues es el deseo de tener. Y se empiezan a agotar un recursos, embarazo, sí. en pro de una meta, ¿no? Que es... Y creo que nosotros como médicos, y tú que eres el biólogo de la reproducción, y que a mí me llegan los pacientes que me refieres o que me llegan a referir, yo casi nunca me entero de cuando ya logran el embarazo, ¿no? Pero me entero mucho después, ya cuando... ¿Se acuerdan cuando me abrió el testículo? Es yo creo que lo que tú estás enfocado, Sí. y todos debemos estar enfocados en eso, ¿no? Porque no se trata de abrir y sacar la célula y... Es un trabajo en equipo, ¿no? Sí, Hacemos equipo, médicos, pacientes, todos. Pues psicólogo, nutrición. y un equipo multidisciplinario que creo que estás trabajando bastante bien esa parte. Yo creo que hemos estado trabajando, integrando muy bien todo esto. Sí, porque pues todos los pacientes que te vienen a ver, te digo, ya son complejos por sí solos porque tienen tiempo buscando.
Sí, la infertilidad es compleja. Ya de ahí. Es muy compleja y tú que tienes la paciencia y que puedes escucharlos, creo que parte del tratamiento es escuchar al paciente, sentarte con él. Cuando un paciente que viene por infertilidad ya sé que una hora y media. Traen una historia de vida compleja, traen problemas de pareja a veces, claro. ¿no? Hay una cosa que se llama infertilidad social, que es cuando el grupo cercano a la pareja los empieza como a relegar. ¿A cuándo? Y la otra es que pues, todos empiezan a lograr embarazos y hay baby showers y pues ellos empiezan a quedar, ¿no? O ya no pueden salir de fiestas sus amigos porque tienen que cuidar a sus hijos, ¿no? Sí, y ellos están en otro escenario con ganas de lograr un embarazo, pero también no lo comentan, ¿no? Se vuelve un tema tabú, ¿no? Sí, ya es un tema marginal, ¿no? Sí. Es un tema muy marginal porque por la parte masculina, tú lo has dicho, entonces estamos en México. Sí, la sociedad sigue siendo machista. 100%. Entonces, cuando tú le dices a un paciente, ayer yo tuve un paciente, ¿no? Estudié a la pareja, 18 años, la mujer, la parte más femenina. Todo bien. Pues te mandé todos los estudios, ¿no? Y todo bien. Entonces es cuando dices, ¿qué edad tienes? 40 años, ¿no? Yes. Ya tienes ahí un tema importante que es la diferencia de edad, ¿no? Otro, cuando es de la misma edad o viceversa, no sé. Entonces, desde ahí ya enfocas que ya es un problema, la infertilidad es un problema... Sí, multifactorial. Y cuando, o sea, lo de menos es, necesito estos estudios. No, yo estoy bien. Exacto. Oye, Fer, así nada rápido, supongo también un tema controversial, un tema tabú, un tema que se deja como escondidas, ¿no? Disfunción eréctil. También tú ves pacientes... Más frecuente de lo que se imagina. Exacto, es lo que te iba a decir, ¿verdad? No solo pacientes que buscan un embarazo, sino pacientes en general. Yo creo que este tema nos da para 1 o hasta 2 capítulos, ¿no? Pero sí. Cuéntanos así rápido. ¿Tiene solución? ¿Qué investigas? La disfunción eréctil tiene solución siempre y cuando no tenga una afectación irreversible en la parte vascular. O sea, por ejemplo, de accidentes o alguna cosa así. Vamos a aterrizarlo. Sí. La causa principal de la disfunción eréctil es vascular. ¿Qué es eso? Pacientes que afecta directamente la circulación tienen un problema de disfunción eréctil. Diabetes crónica. Exacto. ¿Sabes cuándo centro mucho a los pacientes? Cuando les digo, cada vez me van a ver pacientes de menos de 30 años. Sí. Y lo primero que les digo, ¿sabes que a tus 25, 30 años que estás presentando un cuadro de disfunción eréctil es el primer síntoma de que puedas tener un infarto agudo del miocardio? Por el daño endotelial. Es cuando dicen, sí. ¿Cómo? Tengo 25 años. ¿Tienes 25 años? Tienes aumentado. Entonces dime, ¿qué está pasando? Pero tú analizas al paciente, es un paciente de 25, 30 años, con un sobrepeso, con una obesidad de 100 kilos, ¿no? Es la parte metabólica. Claro, que la alimentación no es adecuada, que es sedentario, que no, o sea, si no hay forma. Ajá, claro. Lo que te puede afectar directamente la circulación es la principal causa de la disfunción eréctil. Entonces, ¿se puede corregir? En vez de, por ejemplo, andar con sildenafil, talafil, todo este tipo de medicamentos, es cambio de estilo de vida. Y de ahí podría mejorar. Sí, hay que catalogar a los pacientes, no, mejor es una muy mala palabra, ¿no? Pero hay que ponerlos en un punto para saber qué tipo de tratamiento les vamos a dar. Si sabemos que el tratamiento, el primer paso, o el tratamiento de elección de primer nivel, es la pastilla roja, azul, negra, las que quieras, ¿no? Pero imagínate, darle una pastilla a un paciente de 25 años. Y que no cambie estilo de vida, pasa. Es como, perdón que haga esta comparación, pero cuando llega un paciente, me duele la cabeza, toma una aspirina. Y ya. Y llega otro día, tómate una aspirina. O ya después, pues me tomo una aspirina y se me quita. Sí, pero ¿qué te está causando el dolor de cabeza? Aquí es igual. Sí, es ir a la raíz del problema. Claro. El primer tratamiento, sí, es todo este tipo de medicamentos, sildenafil, etcétera, ¿no? Segunda línea de tratamiento, pues alprostadil, ¿no? Algo ya invasivo, inyectarte. Y ya tercer nivel de tratamiento, prótesis. Recuerda que si le vas al Toluca, no hay problema. Pero de que se puede curar, de que se puede tratar, se puede tratar. Sí. ¿A qué grado? Pues bueno, ¿qué grado quieres? ¿Quieres una prótesis? No, pues tienes 25 años, 30 años. Sí, cada vez es más común. Es más común. Y eso, pues si no puedes tener una actividad sexual placentera, eso empieza desde la circulación,
a que tengas una buena erección, sí, pues no vas a poder tener un embarazo. No se va a lograr un embarazo, claro. Entonces, si hablamos de disfunción eréctil, Es muy complicado. es muy complejo, también, ¿no? Pero la parte más sencilla es... estilo de vida. Y regresamos a lo primero que dijiste del podcast, alimentación. Ejercicio, ¿no? alimentación. Ejercicio. ¿Qué tanto afecta la infertilidad? La alimentación, tu estilo de vida. Influye muchísimo. Muchísimo. Entonces yo, ¿qué les doy? Pues sí, les doy tratamiento para aumentar la circulación. ¿Qué tratamiento? Conserje. Pero ¿qué dices? Sí, doctor, es que me voy a trabajar y en mi trabajo camino 20 minutos de mi casa a mi trabajo. Eso es tus actividades diarias. Claro. No es ejercicio. Pero cuando le empiezo a decir, ¿y a qué frecuencia cardíaca llegas? Voy ¿Qué es eso? No, y aparte de una torta, ¿no? Entonces, cuando le empiezo a decir, oye, tu frecuencia cardíaca la tienes que subir a 140, 150 latidos por minuto y bajarla, y subirla, y bajarla, y subirla. Entonces, tienes que hacer un entrenamiento, ¿no? Bien hecho para aumentar y alcanzar la circulación. Claro. Regresando a ese punto, cuando aumentas la circulación es una sustancia que permite la vasodilatación, una enzima. Porque cuando te da la pastilla, ¿para qué sirve? Sí, ¿no? aumenta. Inhibe la 5-fosfodiesterasa. Y aumenta la circulación. Y eso permite que haya vasodilatación y aumente la circulación y por consecuencia tengas una mejor erección. Por eso tú te tomas la pastilla, la YED, la no YED, y a los 15-30 minutos vas a tener una respuesta, ¿no? Pero es como si pusieras a bombearte al corazón. Sí. Pero no es una solución. No es una solución. Por el momento sí, puedes salir del problema, ¿no? Pero ahí, no va a la raíz. Entonces, si tú sabes que tienes que mejorar la circulación con vasodilatación, haz ejercicio. ¿Por qué? Porque eso te eleva la producción de testosterona. Libera óxido nítrico. Libera óxido nítrico. Todo. El óxido nítrico te permite vasodilatación, te ayuda a la circulación y por consecuencia tienes mejor erección. Así de sencillo. Te relaja. Y aparte te relaja, bajas de peso. Todo ayuda. Pero como conclusiones, ¿qué nos recomiendas para todos los hombres que están escuchando esto? Bueno, que acudan a consulta. Yo creo que es un tema bastante complejo, como ya lo dijimos. Si acudir a un médico es difícil, un médico general, que creo que cada vez debe haber mejores y excelentes médicos generales. Sí, que resuelvan. Esa es la piedra angular de toda la medicina en México, ¿no? Si es difícil ir a un médico general, imagínate a un biólogo de la reproducción, sí, es más o a un urólogo, ¿no? Dice que me va a ver, que me va a tocar. No, es difícil. Sí. Y cuando dices, a ver, te voy a revisar. Sí, es complicado. Y estamos en México, en un tema machista. Iba a decir, no, yo ya tuve hijos o yo sí puedo. Claro. Espermes. Conclusiones, yo creo que me gustaría seguir haciendo este tipo de canales de difusión. Sí, esta difusión, porque siempre prevenir es lo mejor y hacer que la gente tenga la información correcta. Eso ayuda muchísimo. No es necesario venir a una consulta a menos de que sea específica. Sí, estamos abiertos y qué bueno que vengan porque les puedes dar mejor comunicación, pero la difusión, esto que tú estás haciendo, creo que es una conclusión que debemos enfocarnos más, debemos apoyarla más, porque ya mucha gente, los medios, las redes sociales, es muy importante para la gente. O sea, sí, ¿qué es lo que haces? Se convirtió en un buscador de información. Sí, pero también hay que saberla dirigir, porque si nada más vas y ves las fotos, ¿no? del vecino. O encuentran posiciones extremistas. Claro. Pero estos canales es el objetivo de esto, precisamente. Sí. Quitar mitos, dar información correcta. Y como siempre tiene que ser todo un traje a la medida, ¿no? A cada paciente, tratamientos individualizados. Claro, porque podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de muchos tratamientos, de muchas cirugías, de muchos medicamentos, pero cada paciente es diferente. Sí, exacto. Tiene una historia de vida diferente y un pronóstico diferente. Pues te felicito yo. No, te felicito muchas gracias por estar haciendo esto. Gracias. Creo que es muy importante seguirlo haciendo. Y seguiremos aquí. Espero que no sea la primera vez que vengas. Te agradezco mucho que hayas venido. Les agradezco mucho su atención. Dejamos los datos del doctor Fernando en nuestras redes sociales para que también puedan tener contacto con él y nos vemos en el próximo capítulo.